estaba pensando cómo presentarlo por la historia que tiene y además por haberle enviado una carta al Papa pidiéndole justamente encontrarse con él o que él tenga un encuentro con ustedes. Usted, digamos, habla como representante, digamos, de muchas que fueron abusados sexualmente en un colegio de curas, o lo considera, digamos, a título personal por haberlo sufrido usted mismo de chico en el colegio Cardenal Newman. Bueno, buenas tardes. No, yo me presento como Rufino Varela, hombre casado, con hijos, familia normal, vida normal, y que a fines del 2015, por un disparador, se me produce sacar una historia mía de años, que fue un abuso sexual en un colegio, cuando estaba en séptimo grado. Previo a eso, un abuso con un laico, guardado por mucho tiempo. Después hay todo un entramado que tiene que ver con esto que estamos viendo ahora de la iglesia, de los obispos, porque en ese momento, a los 15 años, yo lo hablo en el obispado de San Isidro. Estaba tratando de recordar fechas y quiénes eran. Hablé incluso a fines del año pasado, después que estalla todo esto con el fallecido Carlos Francini, que era el arzobispo de Mendoza, que paradójicamente había sido quien me había recibido cuando tenía 15 años en el obispado de San Isidro siendo vicario. Yo transité una vida normal como la de cualquiera, con esto que estaba ahí adentro, y bueno, por disparadores fue estallando. Lo que sucedió es que esto estalla en una nota de un diario, el 30 de diciembre del 2016, donde yo cuento mi caso, sin saber que a los pocos días iban a estallar casos por todos lados, del mismo colegio, de otros colegios, de gente grande, de casos actuales. Y yo no quise tomar la voz de nadie en realidad, simplemente fue empezar a escuchar el Facebook, que se transformó en algo inentendible, y ahí es donde entra el Papa Francisco, que recibo un llamado en febrero, el 8 de febrero del 2017 a mi celular, donde, bueno, me pide perdón en nombre de la iglesia. Ya estaba enterado porque yo estaba en comunicaciones con el obispo de entonces de San Isidro, el actual presidente del episcopado, Monseñor Ojea. Habíamos tenido un par de charlas durante el 2016, mientras se iba hablando todo esto en charlas con el colegio, más que todo para ver cómo se desenlazaba y cómo se generaba un perdón general para no seguir tirando sacando traspitos al sol y que esto fuera algo interminable. Y yo creo que, bueno, lo que me pasó es, sin querer, transformarme, que yo no me lo creo, pero por lo que pasa en las redes, por llamados, por mails, en un pequeño, minúsculo referente de mucha gente que no encuentra lugares donde hablar, donde desahogarse, donde contar. Y a medida que fueron pasando los meses, lo complicado de esto fue darse cuenta que es un mundo, es una inmensidad de gente, y de ahí surge, bueno, como contrapartida a ese llamado, poner una excusa de haber escrito hace unos días una carta y empecé a hacer circular, que es una especie de invitación al Papa, como diciéndole: usted me llamó a mí, yo hoy lo invito a nuestro país, a su casa. Pero más que todo entiendo lo que sucede en el mundo con la pedofilia, lo que ha pasado, y que de unas por todas se tiene que terminar, ¿no? Y digamos, arrepentimiento verbal que en los últimos años viene mostrando la Iglesia a través del Papa Francisco, donde inclusive ha instado a sus obispos a que no lo permitan, pero que después en los papeles, por llamarlo de alguna manera, no tiene una contrapartida, porque, bueno, en Italia está refugiado, el Vaticano tiene refugiado a uno de los responsables de los abusos en Perú. En el caso de la Argentina tenemos al Padre Grassi y a otros casos. E imagino que en el mundo hay casos donde, bueno, en Chile con el obispo. ¿Qué les pasa a ustedes como víctimas, digamos, que obviamente lo sienten mucho más que todos nosotros cuando escuchan en una misa estas palabras del Papa Francisco? Qué buena pregunta. Antes de venir estaba tratando de ordenar ideas, porque sé que por el tiempo necesitaría días y días para contar cosas que todavía no se han contado. De hecho, estoy pensando en un documental, que es un documental ad honorem, pero para hablar de todas estas cosas. Pero para que la gente trate de entender qué es lo que le sucede a una persona grande que fue abusado. Yo me tomé el atrevimiento el año pasado, a mediados del año pasado, donde todavía estaba en pañales todo lo que era el tema medios. Para mí era algo nuevo.
Me vinieron a hacer una nota de televisión de un canal de afuera, a mi casa. Se sienta el cameraman, el microfonista, todo, y cuando se sienta el periodista y vamos a empezar la nota, cuando veo que prenden la luz, lo que hago, me adelanto y le pongo la mano en la rodilla y se la subo. Y la reacción de él fue hacer, ¿qué haces? Entonces le dije, bueno, ese es el clima que quería generar para la nota. Eso es lo que un chiquito no puede hacer, defenderse. Cuando el chico que no se defiende por primera vez y entra en un estado de vulnerabilidad, es donde yo ahí digo que, bueno, romper el silencio puede significar días, años o nunca. O nunca. De ahí yo me voy a la parte de la iglesia. Yo siempre fui, o me consideré cristiano, tuve momentos de ser practicante, de ir a misa, de cantar en los coros, de hacer de monaguillo, bauticé a mis hijos, comulgué. Pero fíjense, antes de venir le digo a mi mujer, voy a contar algo que muy pocos lo saben. Cuando yo me caso en 1988, en la Catedral de San Isidro, el obispo era Casareto, otro obispo muy cuestionado, tremendamente cuestionado, que alguna vez, y sin ningún tipo de rencor, me gustaría sentarme mano a mano y decirle, Jorge, usted a mí me casó, y antes de casarme, alguien en la catedral me preguntó si yo estaba en estado de confesión. Y yo le dije, no, ni yo, ni mi madre ni yo. Entonces no pueden comulgar con hostias consagradas. Comulgamos igual, pero con hostias no consagradas. ¿Por qué cuento esto? Porque eran las apariencias. Las apariencias son palabras. Hoy me escribe una señora de La Plata diciendo, mirá qué lindas palabras que está diciendo Francisco, están recorriendo el mundo. Y yo le digo, tengo muchísima fe en lo que está haciendo, pero ojo con aquella canción de parole, parole, parole. ¿Cree que son apariencias lo de Francisco? O yo lo que pensaba también le quería preguntar, porque Yo creo que él puede. Rufino, el hecho de que usted esté sentado acá, nosotros Sí. estemos hablando de esto, es una novedad para un viaje o para una gira de un papa. Es decir, que hoy el tema de un papa, además tan cerca de Argentina, ¿no? El tema central o uno de los temas centrales sea el abuso sexual en la iglesia. Es que algo está cambiando. Por supuesto. No sé si es el Papa Francisco el que lo está motivando, si son las víctimas de abuso, si es la sociedad que tiene otra conciencia y que entonces empuja a una iglesia que siempre es lenta para todo. Le pasó con el divorcio a la iglesia. En los años 80 la gente no se podía divorciar porque te daban vuelta la cara en los colegios católicos, ¿no? Totalmente. Eras discriminado si tus papás se separaban o se divorciaban. Era esto de las apariencias que usted está marcando, ¿no? De alguna manera, Sí. no, ¿cómo se van a separar ante la mirada de Dios? Y la iglesia fue cambiando y de a poco fue admitiendo, de a poco, muy de a poco, fue admitiendo que era parte de lo que la sociedad había elegido, ¿no? Cómo llevar las relaciones adelante. Entonces lo que digo la mirada optimista de todo esto, que es una verdadera tragedia, ¿no? El hecho de que estemos hablando, de que el tema central de esta visita del Papa a Chile pase por los abusos sexuales, tal vez sea el principio de algo en la iglesia, ¿no? Esa es la esperanza que tengo. A mí me han, pero fustigado muchísimo desde que recibí la llamada del Papa y lo comenté. También se enojó mucha gente cuando en marzo del año pasado, como pedido mío, hice al Obispado de San Isidro hacer una misa de perdón y la celebró Ojea, Monseñor Ojea. Invité a gente que estaba haciéndome Facebook y le digo, no están obligados a venir porque en esto del abuso hay una cosa que hay que entender. Hay gente de distintas ideologías, de distintas edades, de distinto nivel socioeconómico, religión. Procesa, ¿no? Totalmente, Como puede. totalmente. Totalmente, y bueno, es más, recuerdo algo de un periodista que aprecio mucho acá, que es Ricardo Canaletti, en un programa de él, cuando dijo, no todo el mundo puede manejar los tiempos de la misma manera y no uno es más valiente que el otro por contar las cosas. Lo que sí veía hoy, cuando se produce esa reacción en la calle de víctimas de abuso en Chile y demás, lo que yo debo reconocer de Francisco es que es un papa muy valiente, pone la cara. Alguno me cuestionará, sí, pero no viene a Argentina. Sí, yo, de hecho, en la carta pública es como que en cierta medida es un reclamo. Está pidiendo que venga. Estoy planteándole, sin ser nadie, estás pasando por la puerta de mi casa, no dejes de entrar, aunque sea un minuto, es lo que le pido. Después encuentro la mirada que es la otra, la que es bíblica, es, bueno, en realidad
no hay que ser egoísta, está tratando de evangelizar en lugares donde más se necesita y demás, pero sí a mí lo que me cuesta muchísimo entender, al mismo tiempo que lo valoro inmensamente, es que el eje de la visita de Chile, el primer día donde todo debería haber sido una fiesta, haya sido el abuso. Ahora, como también dije en otros programas, está bárbaro el pedido de perdón. Pero si no lo trasladamos a las acciones, el perdón no sirve. Claro. Hay una acción que siempre pienso, ¿no, Paula Rufino? Sobre los colegios católicos, sobre las iglesias, sobre los curas. Y es el tema de la capacitación, ¿no? Tanto ellos como los propios chicos debieran tener una capacitación, digo, en todos los temas sexuales, a los cuales muchas veces la iglesia se ha opuesto a que haya educación sexual. Digo, no estamos hablando acá de aborto ni toda esa polémica, porque ya nos meteríamos en otro tema todavía más complejo. Pero digo, puntualmente sobre el caso de abuso, que tanto los chicos como los propios seminaristas que quieren algún día estar al frente de una parroquia, reciban esa capacitación que no sabemos si la iglesia lo hace. Ahí entramos en un terreno que da para un programa largo y tal vez no soy yo el preparado para eso, sino alguien que lo entienda bien, que es lo que es la formación de un religioso. O sea, yo tengo mi punto de vista, lo comparto con mucha gente, incluso dentro de la iglesia. Son a veces muy chicos para entrar en una carrera, en un orden sagrado, una carrera religiosa. Eso es un debate que incluso estuvo planteado en su momento por alguien que conozco, al obispado de San Isidro, Monseñor Casareto, donde decía, hay que obligar o hay que insistir en hacer psicodiagnósticos y demás. Yo sé que se hacen ahora, pero con una rigurosidad muchísimo mayor a la que puede tener un docente. Es cierto que se está trabajando en protocolos nuevos, conozco algunos de algunos colegios, es cierto que la iglesia está tomando algunas medidas, pero también es cierto que es muy peligroso cuando se pasa de un extremo al otro. Cuando durante años no hiciste nada y de golpe querés salir con artillería pesada. Porque en el medio lo que queda es... A mí no me gusta llamarme víctima, o sea, nunca ni me rotulé, ni quiero, ni voy a querer. Pero los que pasamos por estas experiencias, yo tuve muchísima suerte, o sea, de encontrar una mujer, casarme, tener hijos, hacer una vida normal, hasta que esto estalló. Pero conocí en este año gente que está destruida en vida. Entonces, cuando esa gente que está destruida en vida ve toda una euforia por un papa, por un obispo, por una virgen que lleva en andas, no lo pueden entender, pero no es porque quieran salir a quemar iglesias, porque tienen algo que no está resuelto. Yo trato de compararlo también con lo que son otras cosas que le pasa al ser humano, ¿no? Lo que son una adicción, una pérdida de un familiar, una enfermedad. Y yo no estoy diciendo que el abuso sea más o menos grave que eso, pero la vulneración del cuerpo humano es tremenda, sobre todo cuando después no se puede resolver. Hay gente que tengo gente de 70 años, yo tengo 51, cuando lo hablé tenía 51, pero en realidad yo lo hablé a los 18 años de casado con mi mujer, en el 2010 lo hablé con una persona, en el 2013 quise hacer otra cosa con el secretario de Minoría y Familia. O sea, hubo procesos, pero hay gente que a raíz de lo mío o de otros se comunica y te dice, tengo 70 años y fui abusado a los 11 en tal colegio, en el otro, y no tengo ganas de vivir. Y te lo están diciendo a los 70 años. Entonces digo, a veces pienso, es exagerar, es victimizarse. Y ahí viene la segunda pregunta, ¿para qué? ¿Qué gano? O sea, a mí me genera algo tener un cartel que diga, soy abusado, donde una sociedad inmadura todavía... No, donde todavía la mirada está puesta en la víctima, ¿no? En la responsabilidad de la víctima. Quizás ahora esto empieza a cambiar, pero hace unos años la primera mirada era sobre la víctima. Bueno, de hecho, en el colegio, en mi colegio, cuando pasó esto, el año pasado que estaba allá, uno miraba, hoy soy muy amigo virtualmente de una señora de 70 y pico de años, referente de ese colegio, que tuvo hijos, nietos. Y el primer mensaje de ella, ojalá que me esté escuchando, porque es una divina, el primer mensaje de ella en Facebook fue, en el muro de otra persona, qué valiente Rufino, pero en definitiva, el padre Alfredo no era de la congregación del colegio, era externo. Era una manera de justificar. Cuando a los 2 o 3 días aparecen ya más
y era un único caso. Cuando a los 2 o 3 días aparecen más casos, Claro. dicen, bueno, hubo más. Y cuando aparece ya un abusado por un hermano de la congregación, dice, no, Bueno, acá... de hecho, el propio colegio, hay que decir, para el que no recuerda la historia, el propio colegio reconoció toda esta situación, ¿no? Sí, Hace sí, que año y media. sí, eso es lo lamentable. O sea, yo a veces digo, tener que andar con los meses uno se va acostumbrando, ¿no? Hoy la tranquilidad que yo tengo es de saber que uno dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que tengo? Lo hablaba el otro día con un ex juez y decía, lo único que falta es que yo tenga lío por hablar de esto. Entonces me dice, no, mirá, Rufino, a ver, vos tenés un reconocimiento del colegio. Hay más de 16, 17 víctimas, yo tengo 22, el colegio oficialmente tiene 5. En cuanto al colegio, ¿no? Después podemos hablar de otra cosa. Está la carta de la congregación, está la carta del obispo de San Isidro, está la carta de los pasionistas. Y después documentación que todavía no la di a conocer, que por ejemplo, ese es el otro tema. Hay una parte de la iglesia que no quiere mostrar, no quiere hablar del pasado. Y dice, no, es pasado. Yo sé, hay alguien que le debo agradecer y lo digo siempre, por ejemplo, es al padre Carlos Saracini, de la congregación pasionista, que cuando explota lo mío lo llamé porque el cura era pasionista y le digo, necesito una ayuda, y él lo que hizo fue abrirme la carpeta del padre que ya había muerto hacía tiempo, pero perfectamente la había podido esconder bajo la alfombra. Ahora, el mensaje que me gustaría dar con todo esto es, los que me conocen, gente que me conoce, que me ve hablando bien del Papa, no quiere decir que desde mi humilde lugar yo avalo absolutamente todas las cosas que hace el Vaticano. Sí, el Papa. El Vaticano, la Iglesia. La semana pasada vimos, o sea, tuvo que salir Ojea a decir el Papa no tiene voceros. ¿Por qué? Porque pareciera, sale a hablar Grabois, entonces Rufino opina o fulano opina. No, yo, digamos, lo que considero es que el Papa Francisco a mí me llamó por teléfono. Por lo menos me la creí y la sigo creyendo, que fue genuino, que se preocupó, que fue una reacción de una carta que alguien le envió, que Monseñor Ojea hizo muchísimas más cosas de lo que se hicieron antes, que están preocupados. Me gustaría más que tuvieran un poquito de iniciativa y que no sea siempre reacción, pero creo que es un buen camino, o sea, empezar a reconocer está bueno. Y al mismo tiempo no está bueno que la iglesia se centre solamente en el abuso, ¿no? Porque si no perdemos el eje. Para cerrar, Rufino, le pregunto, ya que hablamos de los cambios o de las apariencias, hoy, estos colegios que aparecieron, digamos, con denuncias que incluso han reconocido, modificaron desde hace años, digo, sus formas de capacitar a los alumnos con respecto, digo, a la educación sexual, ¿no? Porque hoy probablemente un chico de 15 años tenga una información que no teníamos en los años 80, ¿no? Digo, yo estoy pensando, no sé, en mis hijos, por ejemplo. Mi hijo tiene 12 años y yo creo que él hoy tiene una información que nosotros no teníamos en esa época. Entonces digo, los colegios modificaron, los colegios cambiaron. En realidad son los padres los que cambiaron. Mirá, si hay algo que te tenés que quedar tranquilo es de tu hijo de 12 años, de los que tienen chicos. Y si hay una cosa que pensé todo el año pasado es, ¿habrá pensado alguna vez Mark Zuckerberg y sus amigos lo que iba a pasar con las redes sociales? Cuando era algo que iba a ser interno para una universidad, yo creo que no. Entonces, hace 1 año y medio atrás, referentes de la iglesia me decían, Rufino, por favor, cerrá tu Facebook, no uses más el Facebook. Y yo decía, ¿por qué? Las redes sociales es lo que pusieron en jaque a la política, a la iglesia, a los negocios, a las mafias. Son las redes sociales. Entonces hoy, a través de una red social, más allá de que te estén espiando todo el tiempo y controlando, se va pulsando y se sabe. Entonces, y lo hacen desde un obispado y saben qué es lo que escribo, quién te sigue, quién opina igual que vos, quién está criticando, quién criticó el sermón del domingo, así como los políticos también siguen. Entonces, yo lo que creo que no es que haya habido un cambio cultural porque se bajó una línea desde un gobierno o se bajó una línea desde el Vaticano. Esta es la parte que a mí me motiva a tener esperanza. Se está dando un cambio desde las bases, desde las raíces. El cambio lo estamos haciendo nosotros. Y para